y que tiene que ver un poco con el título que le dimos a esta conversación. Podríamos decir que Antonio Bonet va a ser el gran protagonista. Antonio Bonet Castellanas, un arquitecto catalán que trabajó, bueno, mucho en España y en Argentina. Nosotros vamos a trabajar en dos sitios, que ambos están relacionados con lo que se conoció como el Grupo Austral. Justamente, bueno, de allí la mención a Bonet en el título de la clase de hoy, como dije. El Grupo Austral lo componían varios arquitectos y artistas, fue una movida de la primera mitad del siglo pasado, y entre ellos estaba Ferrari Hardoy, Antonio Bonet y Juan Kurchan, que, bueno, se conocieron justamente en el estudio de Le Corbusier, al que fueron a trabajar, en el que trabajaron juntos, y de allí impulsaron, mezclaron algunas de sus propias ideas con los modos de hacer arquitectura del Cuervo. Y bueno, por supuesto la historia es mucho más larga y mucho más interesante, pero tampoco tiene mucho objetivo desarrollarla ahora. Sí deben saber, si no lo sabían aún, que bueno, Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy son los creadores de quizás el diseño argentino más trascendente de todos los tiempos, que es el sillón BKF, ¿no? Que justamente debe su nombre a las iniciales de los autores. Sillón que ha recorrido el mundo con diversos nombres: Butterfly, sillón mariposa, BKF, por supuesto, que es como se lo conoce hoy y como ha pasado a la posteridad. Un sillón que está, si ustedes buscan imágenes, está muy relacionado con la forma de las curvas y de las líneas de la arquitectura que propone el Grupo Austral, pero también un sillón que está muy relacionado con cuestiones femeninas, si se quiere, un sillón muy sensual de alguna manera, ¿no? Bueno, estas son las obras, o los sitios sobre los cuales vamos a trabajar. El primero se trata de los departamentos transformables de Belgrano, ubicado en la calle O'Higgins. Estos departamentos constituyen lo que fue la primera obra proyectada y construida en Argentina por dos de los miembros del Grupo Austral, que son Juan Kurchan y Ferrari Hardoy, ¿no? Bonet no participa de este proyecto. Y lo hacen justamente al regreso de su estancia en París, en donde habían trabajado, como dije, con Le Corbusier. Bueno, esta será la unidad sobre la que vamos a intervenir. Ya hemos realizado las piezas gráficas necesarias para que ustedes tengan acceso. Ya los profes les van a dar acceso a esa información. El profe Marcos Gianfelici estuvo trabajando en eso. Y esta es la unidad sobre la que vamos a trabajar. Nos parece, o nos pareció, absolutamente pertinente esta cuestión de la denominación que hacen los autores de este proyecto. Ellos hablan de departamentos transformables, y lo hacen en 1940, es decir, una cosa absolutamente, si se quiere, reveladora y anticipatoria, ¿no? Bueno, como dije, esta es la unidad sobre la que vamos a trabajar. Aparece ahí, es la misma unidad, aparece un núcleo fijo que tiene que ver con las circulaciones y los servicios, y luego aparece la otra parte que ellos le llaman lo transformable, ¿no? Que es todo eso que se ve en blanco, y en donde a partir de la simple ubicación de equipos o de mobiliario, el departamento puede convertirse en un loft o en un departamento de un dormitorio, 2 y hasta 3 dormitorios, ¿no? Vean que aparece en el centro un hall de distribución que ellos mismos le dan una importancia clave, ya que es el articulador que permite justamente esas diversas distribuciones, ¿no? Es una pequeña caja que aparece ahí en el centro. Estos son algunos dibujos. El dibujo de la izquierda está en el Museo de Harvard. O sea, digo esto para que dimensionen por ahí la trascendencia que ha tenido el Grupo Austral en la historia de la arquitectura, bueno, latinoamericana y del mundo también, que por ahí no es muy visitado en nuestra facultad. No digo tanto, obviamente, por
por las historias o las ciencias sociales, digo más como referencias a la hora de hablar de arquitectura, ¿no? Entonces, ese es el hall central, que, como les digo, aparece ahí en el centro de los departamentos, que es, digamos, es una pieza que está limitada en uno de sus laterales, ellos hablan de una cortina, y en el otro por una pieza de equipamiento que se independiza del piso y del techo y que favorece las penetraciones de espacios, así lo llaman ellos. Y esta pieza sirve de perchero hacia el hall y de lugar de guardado y exhibición de objetos hacia el living, ¿sí? Bueno, digamos que la implantación del proyecto en el tejido, ellos proponen una escalera que se libera de la fachada, permitiendo el ingreso del sol, tanto en la fachada como en la contrafachada, la vegetación, y como dije, el título con que se comprometen los autores habla de una verdadera anticipación para la época, ¿no? Incluso llegan a proponer esos muebles que permiten esa transformación. Bueno, deberán ustedes estar a la altura y proponer en consecuencia. El otro sitio que le estamos proponiendo son los atelieres, estos ya más conocidos. En este caso sí es obra de Bonet. De Bonet junto con los arquitectos Horacio Vera Ramos y Abel López Chas, es del año 38-39. Se trata de una obra que está en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, que incluye una serie de locales comerciales, 4 locales comerciales en planta baja y una serie de departamentos en 2 niveles, además de una terraza que fue pensada como un ámbito de reuniones o dispersión, ¿no? Ahí ven en la 8ª, el edificio contaba con esos parasoles, tenían dispositivos de mecanismos eléctricos que, bueno, que recorrían junto con el recorrido aparente del sol, iban acomodando para permitir el filtro de la luz, el uso del ladrillo de vidrio, muy característico de la época. Bueno, recordar aquí la mansión Dubert de París, que por ahí tiene cierta inspiración en esa obra, ¿no? Bueno, en este caso vamos a intervenir justamente en los departamentos, en cualquiera de ellos. Bueno, son estas, digamos, 3 tipologías, de las cuales la del medio son en espejo, por lo tanto son similares. Cambian en algunos casos los metros cuadrados, en todos los casos siempre hay una doble altura con un entrepiso, que eso hace interesante la propuesta. Bueno, y el edificio, el diseño es de una sutileza que propone fugas, juegos de recorrido, rectas y curvas. En este sentido, y haciendo por ahí un esfuerzo, podemos ver que hay cierta reminiscencia de Bonet, en tanto que arquitecto catalán, a la obra posterior de Miralles, ¿no? Tiene algunos guiños, todavía no tan radicales como la obra de Miralles, pero esa cubierta de la azotea, la línea de los entrepisos, se aproxima bastante a ese otro gran catalán y arquitecto que fue Enric Miralles, ¿no? Bueno, las puertas pivotantes que tanto le gustaban a Le Corbusier también están presentes aquí. Ese es el mobiliario existente en la terraza, perdón, en la azotea, en el último departamento. Bueno, y allá al fondo se ve, en la imagen de la izquierda, al fondo se ve un BKF. Cuentan, dice la leyenda, que como detalle de diseño, bueno, justamente los miembros del grupo austral confeccionaron el sillón BKF especialmente para ser usado en los estudios, ¿no?, de este edificio. Bueno, personalmente no tengo la confirmación de ese dato, pero las fechas de creación de uno y otro coinciden, así que es perfectamente factible, ¿sí? Bien, y finalmente el para quién, y acá viene la otra parte o toma sentido la otra parte del título de la charla, que es Bonet y yo. El yo son ustedes, ¿no? Es decir, el para quién son ustedes mismos, proyectados a vivir en estos emblemáticos lugares, pero hoy, es decir,
en el 2020, con o sin pandemia, habitando de manera ubicua y contemporánea, en lo posible a partir de estos muebles habitables. Bien, hasta aquí la presentación. Bueno, muchas gracias por la atención. Dejo de compartir pantalla. Y cerramos la presentación.